Dios bendiga, muy buenas noches. Aquí estamos desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, como un miércoles más, dando una mirada a la poderosa palabra de nuestro Señor. Y en esta ocasión estamos estudiando en estos miércoles pasados y continuamos en una serie estudiando el precioso libro de Ruth. Reciba un saludo especial de nuestro amado pastor Fabio Flores, y aquí les saludamos, aquí su hermana Iliana Fernández. Damos gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que el Señor nos da de poder expresar, hablar, estudiar, gozarnos, disfrutar de su hermosa palabra. Le pedimos al Dios Todopoderoso que nos llene de toda sabiduría y de toda gracia y favor para poder compartir su palabra preciosa, y esperamos en el nombre de Jesús que sea de gran bendición y de edificación tanto para su pueblo como así ha sido para mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y en esta ocasión comenzamos la lectura rápidamente. Estamos en el capítulo 1. Así que les invito a que abran la palabra allí en la comodidad de su hogar. Y comenzamos a leer del versículo 19 al 22, donde vamos a estar estacionados en esta hermosa noche. Y dice así la palabra del Señor. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y cuando comenzamos a ver la lectura que hoy estamos aquí estudiando y compartiendo, voy a ese versículo 18 donde nos quedamos la semana pasada, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Así que nos recordamos que después de esas expresiones tan poderosas que Ruth le expresó a Noemí, que estaban cargadas de un carácter y de una fidelidad extraordinaria para con su suegra, después de escucharlas claramente, Noemí, como dice la palabra, no dijo más. Y ahí comienza este versículo 19 donde dice, anduvieron. Y salen estas dos mujeres, Noemí y Ruth, camino, ¿verdad? Hacia Belén, como habíamos hablado, casa de pan, al origen del pueblo, al origen de Noemí, a su pueblo, a su tierra, a sus comienzos. En esta travesía salen de los campos de Moab que habíamos hablado, que significa para Noemí tierras extranjeras, tierras de dolor, tierras de angustia. Esto representaba para Noemí, representaba volver a su lugar de origen, y con unas experiencias donde la cargaban de tanto dolor y de tanta tristeza, pero también representaba y era significativo para Ruth, porque para Ruth significaba lo desconocido. Era dejar su tierra, era dejar su costumbre y seguir, ¿verdad?, caminando con su suegra,
Noemí. Así que vemos que esta decisión de ellas avanzar, de ellas continuar, ¿verdad? Fueron para las dos decisiones bien difíciles, decisiones y ese caminar, porque dice que anduvieron, allí estaban ellas caminando, y nos da a entender, y a través de la lectura y el comienzo de estudiar podemos ver que fueron decisiones duras para ambas, fueron decisiones difíciles para ambas. Por lo tanto, ese camino tuvo que ser lleno de emociones, tuvo que haber sido un camino lleno de donde hay desgaste físico, experimentándolo, donde habían unas condiciones espirituales y unas condiciones físicas y emocionales, ¿verdad?, que iba a acompañarlas en medio de esas decisiones y en medio de ese caminar. Pero sin ninguna duda tenemos que entender también que sí era un camino también de fe, porque ahí vemos a una Noemí donde tomó una decisión con fe, y de igual manera Ruth. Mostraron una fe en movimiento, y así es la fe. La fe muchas veces nosotros tenemos nosotros tenemos que emprender, ¿verdad?, movimiento. Y dice la palabra que llegaron a Belén. ¿Y en qué pasó cuando estas mujeres llegaron a Belén? Quería enfatizar donde la lectura dice que se conmovió toda la ciudad. Y cuando yo pensaba en eso, era que cuando expresa que se conmovió no solamente una parte, sino toda una ciudad, que hubo sorpresa. Quiere decir que Ruth era querida, Ruth era recordada, Ruth era respetada. Vemos que podemos nosotros interpretar que Ruth dejó huellas, dejó, ¿verdad?, como un espacio vacío, y ciertamente cuando la vieron llegar, por eso es que expresa, ¿verdad?, la palabra, y podemos ver y podemos pensar que por eso hubo tanta conmoción y tanta sorpresa a la llegada de Noemí. Podemos entender que había un testimonio precioso que ellos recordaban de esta gran mujer. Y me atrevo a decir que sí, porque cuando vemos a Ruth, que deja toda su parentela, que deja todas sus creencias, que deja su pueblo, que da la espalda a sus dioses, a esa tierra donde ella permanecía, quiere decir que hubo un testimonio que Noemí le dio a Ruth. Yo puedo imaginar a lo mejor a una Noemí que a través de su vida, a través de su fe, a través de dar testimonio del Dios, ¿verdad?, que ella conocía y servía, llevó a Ruth a ver eso en Noemí y querer seguirla y querer, ¿verdad?, trazar ese camino y no dejarla sola. Y así lo vemos en esas expresiones que vimos la semana pasada, tan significativas, llena de carácter, llena donde ella adoptó, ¿verdad?, a ese Dios y conoció a ese Dios que le testificaba Noemí. Así que por eso podemos ver que ambas, tanto, no tan solo Ruth, sino también Orfa, porque Orfa también de momento estaba decidida a seguirle, pero luego, ¿verdad?, siguió su camino, donde regresó nuevamente a sus dioses y donde regresó nuevamente, ¿verdad?, a sus raíces y a su pueblo. Y ahí vemos que luego de esa conmoción, ¿verdad?, de ese pueblo, de esa sorpresa, hubo una pregunta que se dio. Y esa pregunta tan, ¿verdad?, significativa, donde toda la ciudad, recuerde que toda la ciudad, esto fue un regreso público, todo el mundo estaba mirando. ¿No es esta Noemí? Y ahí podemos ver, claro que sí, donde este recibimiento y esta expresión de preguntar es que ha pasado tiempo. Hemos visto que han pasado más de 10 años. Este pueblo, esta ciudad
pudo haber visto a una Noemí desgastada, una Noemí, ¿verdad? Donde el dolor, el sufrimiento, muchas veces, ¿verdad? A lo mejor podemos ver que su rostro ha decaído, ver una Noemí que a lo mejor no eran las mismas fuerzas y por eso ella, toda la ciudad podemos nosotros interpretar que por eso preguntaba. Tenemos que entender que Noemí viene de esas tierras que representan dolor, pérdida, sufrimiento, ¿verdad? Que ciertamente las han marcado. Y el dolor y el sufrimiento puede tener la capacidad, tiene la capacidad de poder cambiar, de poder transformar, de poder desfigurar muchas veces. A veces podemos observar que en medio de sufrimiento hay personas que físicamente cambian, su rostro cambia. A veces el sufrimiento y el dolor puede provocar en nosotros cambios físicos y en nuestro rostro, en nuestra apariencia. Y ahí está Noemí. Y rápidamente Noemí expresa su situación, expresa cómo se siente y dice que no me llamen Noemí. Recordamos que Noemí es dulzura, significa el nombre de placentera, agradable. Y aconteció que ella rápido le dice que llámenme, no me llamen Noemí, porque ella rápido quiso expresar cómo estaba su situación, sino que ella dice, no, mejor llámenme, ¿verdad? Mara. ¿Por qué? Porque ella entendía que estaba llena de amargura. Ella experimentaba y sabía que ella estaba llena de dolor, llena de sufrimiento, llena de amargura y así ella lo estaba expresando. Vemos este detalle tan maravilloso que quisiera tocar, que aún en medio del dolor, aún en medio a lo mejor del cambio físico, del aspecto de Noemí, en medio de su amargura, en medio de lo que se expresa, el ver a un pueblo conmovido, en ver un pueblo sorprendido, toda una ciudad, reconociendo a Noemí sorprendido, podemos entender que aún el dolor, aún el sufrimiento que podía expresar Noemí a toda la ciudad, no cambiaba la identidad y no cambiaba la manera en que le veía el pueblo. El dolor y la aflicción no puede cambiar la identidad, ¿verdad?, que nosotros tenemos en Cristo. Y dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Aquí vemos que Todopoderoso significa ese Dios que tiene todo control, este Dios que no se le escapa nada de sus manos. Y entendía que esta amargura, Noemí entendía que estaba en control, ¿verdad?, de todo esto, el Todopoderoso. Y expresa, yo me fui llena, pero Jehová es el Dios, ¿verdad?, de pacto, nombre que significa pacto, me ha vuelto con las manos vacías. Y ahí quiero detenerme. Yo me fui llena, dice Noemí. En este momento, Noemí está experimentando y Noemí reconoce y sabe lo que verdaderamente es llenura. Cuando ella salió de Belén al principio, ella estaba rodeada de su familia. Allí estaba su esposo y sus hijos. Pero qué curioso detalle, como habíamos hablado, se ha hablado en intervenciones anteriores. Pero ellos se fueron, ella se fue porque había una necesidad. Y ahora se da cuenta cuando regresa que ciertamente la verdadera llenura y la verdadera plenitud es la que tenía allí en Belén, en la casa de pan, allí donde el Señor, su tierra, la tierra prometida, ahí donde el Dios reina y el Dios gobierna. Y se fue porque había una necesidad de hambre. Pero a veces a nosotros nos pasa esas situaciones
que a veces se nos olvida de la llenura y la plenitud que solamente nosotros tenemos en el Señor. Que si el Señor está con nosotros en medio de cualquier circunstancia difícil o cualquier situación, por más difícil, por más dolorosa, si el Señor está con nosotros, si estamos centrados en el Dios que es todopoderoso, en el Dios que reina, en el Dios que gobierna, ahí en nosotros estamos en plena plenitud. No tenemos que permitir que las circunstancias puedan oscurecer y puedan obstaculizar que nosotros veamos la soberanía, el cuidado de nuestro Dios en nuestras vidas. Noemí insiste ahí, ¿verdad? En la amargura, en la situación que ella está pasando, pero no puede ver. Y aquí está la situación. No puede ver que en medio, ¿verdad?, de la circunstancia en que ella está, Dios en medio de la circunstancia, Dios no ha perdido el control. Dios tiene, ¿verdad?, todo en sus poderosas manos. Vemos a una Noemí que no ha perdido su fe. Ella reconoce, mire qué detalle, ella reconoce al Todopoderoso en su vida en medio de las circunstancias. Ella reconoce al Dios de pacto en medio del dolor. Pero hay una situación ahí que el dolor y la aflicción le está pesando. Que está hablando, ¿verdad?, desde la herida, porque hay dolor profundo. Yo me fui llena y ahora regreso vacía. No está viendo la misericordia y el plan de redención que el Señor está trazando para ella. Y a veces eso también nos pasa a nosotros. En medio del dolor y las circunstancias, dejamos que ese peso del dolor no nos deje ver. Dejamos que hablemos desde nuestra herida y no vemos que el Dios soberano y el Dios que tiene todo control está obrando y está haciendo en nuestras vidas grandes cosas. Dios no ha perdido el control. ¿Y qué nos enseña el Señor a través de esta poderosa palabra? ¿Qué nos enseña Noemí a través, verdad, de esta lectura? Dice al final: así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. En medio de pérdida, en medio del dolor, Noemí no se estaba dando cuenta de algo, que ella no estaba sola. Ruth le estaba acompañando. Ella no sabía, ella no entendía, ella no podía ver el plan maravilloso de redención que el Señor iba a hacer a través de Ruth. Y así en nuestras vidas. No importa las situaciones, el Señor tiene un plan para con nosotros. Dice su palabra, y yo lo repito, pero es que a mí me encanta. La Biblia dice que en este tiempo íbamos a tener aflicciones, pero el Señor siempre va a estar con nosotros. El Señor siempre va a llenar. El Señor siempre va a proveer. El Señor siempre va a tener el control de nuestras vidas. El Señor, a través, ¿verdad?, de esta enseñanza, Noemí no miraba lo que el Señor iba a hacer, ¿verdad?, para con su vida. Nosotros como lectores conocemos lo que va a pasar más adelante en la historia. No, la palabra, ¿verdad?, no las dice, pero en ese momento ella no lo sabía, de que Dios iba a obrar de manera especial. Llegan en un momento muy especial,
en el comienzo de la siega de la cebada. Y eso significa, esto era una cosecha de agradecimiento, de fiesta, de celebración de nuevos comienzos, donde hay gratitud, donde se recoge grandes frutos. Por lo tanto, ahí nos enseña que ahí va a comenzar algo grande, donde el Señor iba a glorificarse, iba a comenzar un plan precioso. La palabra del Señor dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará el Señor. Y esa palabra librará, quiere decir que el Señor siempre va a tener nuevos comienzos para con nuestra vida. Al final, el Señor hará. Al final, el Señor completará. Ninguna aflicción y ningún dolor, es lo que nos debemos de llevar en esta hermosa noche, va a obstaculizar el propósito divino que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y mientras yo estudiaba esta palabra, me vino una canción que tiene un coro que dice así: y al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Dice, siempre has estado ahí. Tu palabra nunca ha fallado. Y nunca me has dejado. Mi confianza descansa solamente en ti. Así que, qué precioso. Al final, siempre el Señor cumplirá su propósito divino en medio de cualquier aflicción. Y en esta hora que, para concluir, no importa, ¿verdad? La circunstancia o situación o dolor que nosotros podamos estar experimentando, vemos una fe inquebrantable. Noemí no ocultó el dolor. Noemí no ocultó su tristeza, no ocultó su pérdida, no ocultó la circunstancia en la que ella se encontraba. Aquí la situación no es esa. Aquí lo hermoso es que ese dolor y esa tristeza, ella lo llevó delante del Señor. En este mundo nosotros tendremos aflicciones, pero debemos de confiar. El Señor está con nosotros. Muchas serán las aflicciones de nosotros, los rectos, los justos, los que hemos sido justificados, pero de todas ellas nos librará el Señor. Así que nuestra aflicción, nuestro dolor, el Señor la conoce. No tenemos que esconderla. Solamente lo que tenemos que hacer es presentarla y ese dolor presentarla delante del Señor. Su palabra dice que Él enjugará cada lágrima, que es posible que Él cambie toda nuestra tristeza, toda nuestra aflicción en baile. Así que con esta palabra preciosa le pido al Señor que el Señor siga hablando a sus corazones, que el Señor siga ministrando. Así que si usted está pasando por medio de aflicción, por medio del dolor, no tenga temor, no tenga miedo. El Señor conoce todas las cosas, solamente usted deposite su tristeza, deposite su aflicción delante de Él y saber que el Señor siempre está tejiendo algo grande y hermoso para su vida. Así que le invitamos, damos gracias al Señor y le invitamos a que usted continúe con cada uno de nosotros, ¿verdad? Aquí cada miércoles en una mirada por este libro de Ruth tan precioso cada miércoles. También les invitamos a que todos los viernes, aquí Casa de Oración está en discipulado, todos los viernes estudiando la palabra y también la juventud de la casa
se reúne aquí viernes tras viernes disfrutando de su poderosa palabra. Y cada domingo, recuerde, domingo nos reunimos para celebrar las grandezas y las maravillas que el Señor hace con nosotros. En toda la semana nos juntamos toditos aquí para adorar y glorificar su precioso nombre y disfrutar de la predicación de la palabra, la poderosa palabra del Señor. Dios les bendiga y muchas bendiciones.